Aquella mañana Beatrice Carmichael se despertó antes que su despertador. La luz brillaba a través de las pesadas cortinas. La primavera había sido lluviosa este año. Giró la cabeza y Lawrence ya no estaba. En los últimos años se había marchado a menudo antes del amanecer, alegando reuniones tempranas con contratistas. Beatrice se estiró y salió de la cama. Sus movimientos eran pausados, como los de alguien que sabe exactamente lo que hace y por qué lo hace. Hizo la cama con cuidado y ajustó los cojines decorativos. Se hizo el silencio habitual, solo roto por el tic-tac del reloj de pared del vestíbulo. Había heredado de sus padres esta casa de Oak Street. La mansión victoriana de finales del siglo XIX, con sus vidrieras y sus barandillas talladas, había sido el orgullo de la familia Carmichael durante generaciones. Beatrice recordaba que su padre le enseñaba viejas fotografías. Aquí era donde su bisabuelo había plantado el roble que ahora se extiende majestuoso sobre la puerta principal. Allí era donde su bisabuela había plantado el jardín de rosas que sigue siendo un deleite para la vista en los meses más cálidos. Al descender a la planta baja, Beatrice se dirigió primero a la cocina. La señora Pettigrew, su ama de llaves, ya estaba ocupada con los fogones. «Buenos días, señora Carmichael», sonrió la mujer mayor. «Su café está listo». «Gracias, Marta». Beatrice se sentó en la barra y aceptó una taza de americano perfectamente preparado. «¿Ha desayunado el señor Carmichael?» «No, señora. Dijo que tomaría algo por el camino». Beatrice asintió, dando un sorbo a su café. 15 años atrás, cuando se casaron por primera vez, Lawrence nunca se había perdido un desayuno juntos, pero los tiempos habían cambiado. A sus 42 años, Beatrice aparentaba menos edad de la que tenía. Figura esbelta, pelo castaño bien peinado, arrugas apenas visibles en las comisuras de los ojos. Se mantenía en forma con clases regulares de yoga y nadando en la piscina del anexo de la casa. Después del desayuno, Beatrice subió a su habitación para vestirse. Su armario era un modelo de orden. Trajes de negocios, vestidos y blusas ordenados por colores y temporadas. Hoy había elegido un traje pantalón gris y una blusa de seda marfil. Ser notario exigía un aspecto impecable. En 15 años de ejercicio, Beatrice se había ganado la reputación de profesional competente y fiable. Su despacho estaba situado en el centro de negocios de la ciudad. Sus clientes eran personas adineradas y grandes empresas. El día prometía ser ajetreado. 3 reuniones con clientes y una selección de documentos por firmar. Beatrice salió de casa a las 8:30 en punto, como de costumbre. Su Lexus plateado la esperaba en la entrada. La jornada laboral pasó volando. Cuando Beatrice regresó a casa hacia las 7 de la tarde, se enteró por la señora Pettigrew de que Lawrence ya estaba en casa y trabajando en su despacho. Pidió que no la molestaran, señora. Negociaciones importantes, dijo. Beatrice subió con la intención de ducharse y cambiarse. Al pasar por delante del despacho de su marido, oyó voces apagadas. Una risa de mujer. Se quedó inmóvil. En otra situación lo habría pasado por alto. Beatrice no tenía por costumbre escuchar a escondidas, pero algo en aquella risa la hizo detenerse. «Te das cuenta, cariño, de que no puedo esperar más», dijo una joven voz femenina. «Este juego del escondite es agotador. Ten paciencia un poco más, cariño», era la voz de Lawrence, desacostumbradamente suave. «Pronto esta casa será tuya. He pensado en todo». «¿Pero cómo? No es que ella vaya a aceptar vender...» «Oh, vaya». Había una nota siniestra en la voz de su marido que a Beatrice le dio un escalofrío por dentro. ¿Quién habla de vender? Los accidentes ocurren todos los días. La joven soltó una risita nerviosa. «A veces me das miedo». «No tengas miedo. En un par de meses serás la dueña de esta casa. Y esa primorosa Bore tiene un corazón débil, ya lo sabes. Nadie se sorprenderá». Beatrice retrocedió en silencio hacia la puerta. Le temblaban las manos, pero tenía las ideas muy claras.
15 años de matrimonio, 15 años que de repente se habían desmoronado como un castillo de naipes. Llegó al dormitorio y cerró la puerta. Se sentó en el sillón junto a la ventana, mirando el jardín que se oscurecía. Un extraño pensamiento pasó por su mente. Me preguntaba si esta chica sabía que la Rosaleda había que podarla 2 veces por temporada. Beatriz sonrió. Bueno, supongo que había llegado la hora de recibir lecciones de jardinería. En el piso de abajo, la puerta principal dio un portazo. Al parecer, el invitado se había marchado. Unos minutos después sonaron los pasos de Lawrence en el pasillo. «Cariño, ¿estás en casa?» «Sí, cariño», respondió Beatriz con voz firme. «Tomando un baño, bajaré a cenar». «Bien, hoy he llegado tarde. Había unas negociaciones importantes». «Por supuesto, cariño, lo comprendo». Beatriz se acercó al espejo. La mujer que la miraba desde allí parecía perfectamente tranquila, solo que había algo nuevo en el fondo de sus ojos marrones, una determinación fría y calculadora. «Guerra, entonces», susurró a su reflejo. «Bueno, ya veremos quién es quién». Durante la noche Beatriz no durmió. Lawrence roncaba a su lado, y ella, tumbada mirando al techo, recordaba. 15 años atrás ella había sido muy diferente. Una joven ambiciosa de 27 años que acababa de obtener su licencia de notario. La habían invitado a la inauguración de un nuevo centro de oficinas, el primer gran proyecto de la empresa constructora de Lawrence Carmichael. Beatriz recordaba aquella velada hasta el más mínimo detalle. Llevaba un vestido de cóctel azul oscuro, el pelo recogido en un elegante moño. Estaba de pie junto a la mesa del buffet, hablando con un colega cuando oyó. «Perdone, ¿podría pasarme los canapés de salmón?» Se dio la vuelta y se encontró con la mirada de un hombre alto con un traje impecablemente confeccionado. Sus ojos color whisky la observaban con una risita apenas perceptible. «Por supuesto», le tendió el plato. «Aunque, hay que reconocerlo, no están muy buenos». El chef se pasó con el eneldo. Él rió. «Por fin una opinión sincera. Toda la noche todo el mundo ha estado diciendo lo delicioso que es este lugar». «Oh, ¿así que este es tu evento?» Lawrence Carmichael extendió la mano. «El maestro de ceremonias. Beatrice Montgomery, notario». «Sabe, señorita Montgomery, es la primera persona que me dice la verdad sobre los canapés. Eso merece al menos una taza de café. ¿Mañana a las 3? Ella aceptó, sin saber por qué. El café se convirtió en cena, la cena en un paseo tardío por el paseo marítimo. Lawrence demostró ser un magnífico conversador, ingenioso, atento y con unos conocimientos de arte inesperadamente profundos. «Me formé como arquitecto», explicó, «pero me di cuenta de que me interesaba más supervisar el proceso de construcción que dibujar planos». Su romance se desarrolló rápidamente. Lawrence la cortejaba con flores, viajes espontáneos de fin de semana y restaurantes caros. Cuando le propuso matrimonio 3 meses después, Beatriz no lo dudó ni un segundo. «Te das cuenta de que el paquete incluye una casa enorme y antigua, ¿verdad?», le preguntó la víspera de la boda. «Lo importante es que viene contigo», respondió él, besándole el cuello. Los primeros años fueron felices. Viajaron, hicieron planes, soñaron con tener hijos. Lawrence apoyaba sus ambiciones profesionales, orgulloso de sus éxitos. Su empresa también crecía, había grandes proyectos, nuevos socios, y entonces empezaron los problemas con el embarazo. 3 abortos en 2 años, interminables hospitales, exámenes, intentos de fecundación in vitro. Beatriz recuerda haber llorado en el aseo de la clínica cuando otra prueba dio negativo. «¿Quizá deberíamos tomarnos un descanso?», Lawrence sugirió después del 4.º intento fallido. «Estás demasiado cansada». Ella aceptó. La pausa se prolongó durante años. Ya no hablaban de los niños, llenando el vacío con trabajo.
Lawrence se quedaba en el despacho cada vez más a menudo. Ella se sumergía en complejos casos legales. Poco a poco empezaron a llevar vidas paralelas. Las cenas se celebraban en educado silencio. Las vacaciones las pasaban separados. Todos tenían asuntos urgentes que atender. Beatriz no recordaba la última vez que habían mantenido una conversación de verdad o que habían hecho el amor fuera de horario. Hubo un momento, 5 años atrás, en que estuvo a punto de divorciarse. Pilló un mensaje de texto de alguien llamada Caroline en el teléfono de su marido, pero Lawrence lo negó todo. Reveló que era un agente inmobiliario que gestionaba la venta de un edificio de oficinas. Beatriz lo creyó. Quería creerlo. Beatriz rodó sobre un costado, mirando a su marido dormido. ¿Cuándo se había convertido aquel galán de traje caro en un hombre que planeaba su asesinato? ¿O siempre había sido así y ella no quería darse cuenta? Recordó su primer baile en la boda, Can't Help Falling in Love, de Elvis Presley. Lawrence la había hecho girar alrededor de la habitación, se habían reído, y parecía que el mundo entero estaba hecho para ellos dos. Los sabios dicen que solo los tontos se apresuran, cantó en silencio. Los hombres sabios dicen que solo los tontos se apresuran a enamorarse. Bueno, ella era definitivamente una tonta. Pero ya no. Por la mañana, al bajar a desayunar, besó a su marido en la mejilla como de costumbre. Él sonrió sin apartar los ojos del periódico. ¿Has dormido bien, cariño? Estupendamente, cariño. Por cierto, estaba pensando, ¿por qué no cenamos este fin de semana? Hace mucho que no tenemos invitados. Claro, lo que tú digas. No se dio cuenta de que sus ojos se detuvieron un momento en su cuello, donde antes le encantaba besarle detrás de la oreja, donde ahora había un rastro de carmín de otra persona que él no había notado. 15 años eran suficientes para conocer las debilidades del otro. Veremos quién ha aprendido mejor esas lecciones. El lunes por la mañana Beatriz llamó a su asistente. Alice, cancela todas las citas de hoy. Dile a los clientes que se ha puesto enferma de repente. En 15 años, nunca se había tomado un día por enfermedad sin una razón. Hoy era el motivo. Después de esperar a que Lawrence se marchara, Beatriz se sentó ante el ordenador. Hacía unos meses, su marido le había pedido que le ayudara con el papeleo de las nuevas contrataciones. La contraseña de la base de datos de personal de la empresa seguía en su libreta de direcciones. Sienna Ravenscroft, 26 años, contratada como asistente personal del director general hacía 3 años. Beatriz abrió su currículum, licenciada en Administración de Empresas por una pequeña universidad de provincias. Huérfana, criada en un orfanato hasta los 18 años. En su expediente había una fotografía, una joven de larga melena rubia y grandes ojos verdes, hermosa pero con cierta cautela subyacente en su mirada. Beatriz anotó la dirección de Siena, un piso pequeño en una zona no muy prestigiosa de la ciudad. Me pregunto qué tipo de futuro tenía en mente esta chica. Una casa victoriana estaba claramente fuera del alcance del oficinista medio. Pasó las siguientes horas en Internet recabando información. Las redes sociales de Siena estaban cerradas a los forasteros, pero consiguió encontrar publicaciones antiguas en el periódico local de la ciudad donde creció. Graduada del orfanato, recibió una beca para estudiar. Foto. Una adolescente delgada con una sonrisa tensa recibe un cheque simbólico. Los residentes del orfanato organizaron un concierto de Navidad. Siena está en el escenario, cantando en el coro de la iglesia. Por la noche, Beatriz tiene una imagen bastante clara, una chica de la nada que lo había conseguido todo por sí misma, inteligente, decidida, pero con una profunda inseguridad. El tipo de chica que está especialmente hambrienta de la atención de los hombres de éxito. Al día siguiente, Beatriz aparcó cerca del despacho de su marido. A las 9 menos cuarto, vio a Siena caminando a paso ligero, con 2 vasos de café en la mano. Estaba claro que el costoso traje no corría a cuenta del sueldo de la asistente.
¿Un regalo de Lawrence? Beatrice siguió a la chica al interior del edificio. Unos minutos más tarde, el Lexus de Lawrence entró en el aparcamiento. Sienna le esperaba en la entrada con un café. Desde su asiento, Beatrice los vio intercambiar sonrisas, un poco más largas de lo que un jefe y un subordinado deberían. A la hora de comer, Sienna salió sola. Beatrice la siguió hasta un pequeño café. La chica se sentó en una mesa junto a la ventana y sacó un libro. Beatrice hizo su pedido en una mesa vecina, mirándola discretamente. Sienna estaba leyendo El Gran Gatsby, de Fitzgerald. ¡Qué ironía! Una chica de los bajos fondos sueña con una vida hermosa, mientras su amante hace planes para asesinar a su mujer. Es como un triángulo amoroso clásico. De repente, Sienna levantó la vista de su libro y se encontró con la mirada de Beatrice. Ella sonrió con calma y volvió a su ensalada. Sienna, por supuesto, nunca había visto a la mujer de su jefe. Lawrence siempre había evitado llevar a Beatrice a los actos de la empresa. Por la noche, repasando la información que había reunido, Beatrice reflexionó. Sienna no parecía una depredadora calculadora, más bien parecía una chica desesperada por amor y protección. Lawrence debía de haber jugado con eso. Siempre se le daba bien encontrar los puntos débiles de la gente. «Pobre chica», murmuró Beatrice, mirando una vieja fotografía de Sienna del orfanato. «No tiene ni idea de dónde se ha metido». Llamaron a la puerta. Lawrence había vuelto a casa. Beatrice cerró rápidamente todos los archivos. «¿Qué tal el día, cariño?» «Un poco cansado. Un nuevo proyecto me está ocupando mucho tiempo». «¿Tal vez necesitas ayuda?» «Podría...» «No, cariño, no te preocupes. Tengo un gran equipo». Beatriz asintió, ocultando una sonrisa. Sí, tenía un gran equipo, sobre todo su asistente personal. Al quedarse dormida, ya sabía lo que iba a hacer a continuación. Sienna era la clave de todo. Una chica ingenua que sueña con una vida hermosa puede ser la herramienta perfecta. Todo lo que se necesita son las cartas adecuadas para jugar. «Lo siento, nena», pensó Beatrice para sí misma. «No es nada personal. Solo te metiste con el hombre equivocado». A Beatrice nunca le había gustado la lluvia. Este jueves llovía a cántaros, convirtiendo las carreteras en superficies espejadas. Volvía de una reunión importante. La firma de documentos se había prolongado hasta última hora de la tarde. «Ten cuidado», le había dicho Lawrence por teléfono media hora antes. «Hace un tiempo terrible». En su voz se percibía una preocupación inusitada. Ahora que sabía la verdad, Beatrice se fijó en las notas falsas. La carretera iba cuesta abajo. Beatrice pisó el freno habitualmente antes de girar y entonces sintió que algo iba mal. El pedal cayó al vacío. La velocidad no disminuyó. Durante los primeros segundos actuó por puro instinto. Su pulso se aceleró, pero su mente permaneció clara como el cristal. Pisó el freno por segunda vez, pero fue en vano. El coche empezó a derrapar sobre el asfalto mojado. Beatrice recordó las clases de conducción extrema que había recibido hacía unos 5 años. En aquel momento le había parecido una bendición. Lawrence incluso se había reído de su afición. Ahora esas habilidades podían salvarle la vida. Redujo la marcha, utilizando el freno motor. Por delante había una curva. Por suerte, no había nadie en el carril contrario. Beatrice giró el volante con cuidado y dirigió el coche hacia el bordillo, donde podía ver una suave pendiente cubierta de arbustos. El impacto fue duro, pero los airbags se habían desplegado perfectamente. Cuando el coche se detuvo, Beatrice permaneció inmóvil unos segundos, recuperando el aliento. Luego se llevó lentamente la mano a la cara, con los dedos manchados de sangre del labio destrozado. «Precioso», susurró. «Simplemente hermoso». Sacó el teléfono y sus manos temblaron débilmente. La primera llamada fue al servicio de evacuación. La segunda a Lawrence. «Cariño, he tenido un pequeño accidente». No pasa nada.
es que han fallado los frenos. Sí, ya he llamado a una grúa. No te preocupes, conseguiré un taxi. Su voz sonaba ansiosa, como debería hacerlo un marido preocupado. Pero Beatriz percibió en ella una nota de decepción. Una hora más tarde estaba sentada en el despacho del mecánico. Sacudió la cabeza, perplejo, mirando los resultados del diagnóstico. «Qué raro, señora Carmichael. El líquido de frenos está casi completamente drenado, pero no hay signos de fuga natural. Parece un daño deliberado en la manguera». Beatriz fingió sorpresa. ¿Cree que alguien podría haber...? Es difícil de decir. Podrían ser vándalos, podría ser un daño accidental. ¿Quiere que hagamos un informe para la policía? No, está bien. Solo arréglenlo, por favor. Llegó a casa hacia medianoche. Lawrence la esperaba en el salón. «Jesús, cariño», corrió hacia ella cuando vio el labio partido. «Tenemos que ver a un médico». «No pasa nada», dejó que la abrazara. «Solo es un rasguño, suerte que no fue muy rápido». «¿Cómo ocurrió?» El mecánico dijo que era un problema con el sistema de frenos. Es raro porque lo han revisado hace poco. «Deberíamos presentar una queja al servicio técnico», dijo con justa furia. «Esto es una negligencia criminal». «No hace falta», Beatriz sonrió cansada. «Solo un desafortunado cúmulo de circunstancias». Más tarde, tumbada en la cama, escuchó la respiración de su marido. ¿Estaba dormido? ¿O también estaba despierto, dándole vueltas en la cabeza a su plan fallido? A la mañana siguiente, Beatriz se sentó al volante del coche reparado como si nada hubiera pasado. Antes de ponerse en marcha, comprobó desafiante el nivel del líquido de frenos para que Lawrence pudiera verlo. «¿Seguro que quieres conducir tú hoy? Yo podría llevarte...» «No te preocupes, cariño. Si empiezas a asustarte después de cada disgusto, puedes dejar de vivir». Le dio un beso en la mejilla y se marchó, sintiendo su mirada en su espalda. Se preguntó qué planearía él a continuación. Esa noche, Beatriz instaló cámaras de videovigilancia en el garaje. Pequeñas, casi invisibles. Mejor estar sobreasegurada. El próximo Obama podría ser menos afortunado. Al fin y al cabo, como había dicho su padre, un paranoico es alguien que sabe demasiado poco o demasiado mucho. Y Beatriz ahora sabía lo suficiente. «Señor Rodríguez, soy Beatriz Carmichael. Me lo recomendaron como especialista en discreción». El investigador privado resultó ser un hombre bajo y mayor, de ojos oscuros y astutos. Su despacho estaba en un viejo edificio en las afueras del distrito comercial, lo bastante lejos de la empresa de Lawrence como para no tropezar accidentalmente con conocidos. «Siéntese, señora Carmichael. ¿Qué puedo hacer por usted?» Beatriz puso el sobre con la fotografía de Siena sobre la mesa. «Necesito toda la información que pueda conseguir sobre esta chica, especialmente interesada en el periodo anterior a que empezara a trabajar para la constructora». Rodríguez estudió la fotografía. «¿Marco temporal?» 2 semanas. «El dinero no es problema», asintió, tomando notas en su cuaderno. «¿Algo en particular que te interese?» «Todo. Cualquier detalle puede ser importante». 10 días después, Rodríguez llamó. Quedaron en un pequeño café al otro lado de la ciudad. «Interesante chica, tu Siena Ravenscroft», sacó una abultada carpeta. O mejor dicho, Sarah Reynolds es su verdadero nombre. Beatriz enarcó una ceja. «Continúa. Huérfana. Es verdad. Sus padres murieron en un accidente de coche cuando tenía 5 años. Orfanato, luego casas de acogida 4 en 7 años. Nunca se quedó mucho tiempo en ningún sitio». ¿Razones? Varias. Conflictos, sobre todo. La chica era... digamos que estaba un poco loca. Huyó de sus últimos padres adoptivos cuando tenía 16 años. Se involucró con un grupo de delincuentes de poca monta. Sacó algunas fotografías antiguas. Siena, luego Sara, con un grupo de jóvenes de aspecto dudoso. Su especialidad eran las estafas matrimoniales.
Encuentran a hombres solteros ricos, llegan a conocerlos, se ganan su confianza. Entonces es el clásico compromiso, gastos preboda y desaparecer con el dinero. Sienna estuvo involucrada 2 veces. La primera vez fue sin problemas. Robó unos 50 de los grandes a un hombre de negocios. La segunda vez fue desafortunada. La víctima no fue tan fácil. Presenté un caso, pero no llegó a juicio. Se llegó a un acuerdo. Beatriz dio un sorbo al café frío. ¿Y luego qué? Rompí con la banda. Me cambié el nombre y fui a la universidad. Me fue bien en la escuela. Trabajé a tiempo parcial como camarera. Parecía sincero sobre querer empezar una nueva vida. ¿Qué hay de los viejos amigos? Ahí es donde se pone interesante. Rodríguez bajó la voz. El líder de esa banda, un tal Jason Black, salió hace poco de la cárcel. ¿Y sabes lo primero que hizo? Trató de encontrar a nuestra señorita Ravenscroft. ¿Por qué? Según mis fuentes, se llevó una buena suma de dinero del dormitorio cuando se fue. Black cree que debería recibir lo suyo. Beatriz golpeó la mesa con los dedos pensativa. ¿La ha encontrado? Todavía no, pero está buscando activamente. Tengo su última dirección conocida por si te interesa. Sí, me será útil. ¿Algo más de interés? Hay algo. El detective sacó otra fotografía. ¿Reconoce a este hombre? Beatriz la miró más de cerca. La foto mostraba a Sienna sentada en un restaurante con un hombre de mediana edad. Ese es Robert Sinclair, el dueño de Construcciones Sinclair. Exacto, el principal competidor de su marido. La reunión fue hace 3 días. Beatriz se recostó en su silla. El panorama era cada vez más interesante. ¿Cuánto le debo, señor Rodríguez? 5.000, como acordamos. Más 1.000 por urgencia. Sacó un sobre. Aquí tiene 7. Manténgame informado si surge algo nuevo, especialmente sobre ese tal Black. Aquella tarde, sentada en su despacho, Beatriz repasó la información que había recibido. Sienna había resultado ser mucho más interesante de lo que ella pensaba. No era solo una chica ingenua, sino una experimentada estafadora con un oscuro pasado. Y conocer a Sinclair, ¿era una coincidencia o parte de un juego mayor? De repente se echó a reír. Lawrence no parece darse cuenta de dónde se ha metido. Su amante Beatty podría ser mucho más peligrosa que su esposa. Beatriz sacó su teléfono y marcó el número de Rodríguez. «Señor Rodríguez, otro encargo. Necesito contactar con Jason Black. Creo que podríamos tener un interés común. Después de todo, en este juego, todos los medios son buenos». Y Sienna parecía tener sus propios esqueletos en el armario que suplicaban salir a la luz. Beatriz había pensado cuidadosamente cada detalle de su plan. Bloomfield Gallery era el lugar perfecto para un encuentro casual. Un pequeño espacio de arte en el centro histórico de la ciudad acababa de inaugurar una exposición de pintura contemporánea. Beatriz sabía que Sienna solía estar aquí los viernes. La información de Rodríguez le había resultado inestimable. Esta noche Beatriz había elegido un sencillo vestido negro y un mínimo de joyas, la imagen de una sofisticada amante del arte, pero sin llamar demasiado la atención. Pasó tranquilamente de un cuadro a otro, observando la entrada con el rabillo del ojo. Sienna se presentó a las 7 en punto, como de costumbre, con un elegante traje pantalón color crema que a todas luces valía su sueldo mensual. Beatriz esperó casi 1 hora antes de organizar un encuentro de en el lienzo abstracto donde Sienna se había entretenido más de lo habitual. «Lo siento», pronunció Beatriz, supuestamente dando un codazo accidental a la chica cuando ésta retrocedió para mirar el cuadro. ¿Tratando de encontrar el ángulo de visión correcto también? Este trabajo requiere un enfoque especial. Sienna sonrió, y Beatriz notó lo genuina y abierta que parecía esa sonrisa. Para ser sincera, llevo 10 minutos intentando averiguar qué quiso decir el artista con esas manchas rojas sobre el fondo azul. Quizá
Simplemente derramó pintura y decidió hacerlo pasar por arte, susurró Beatriz con aire conspirador, y Siena se echó a reír de repente, ligera y despreocupadamente. Beatriz se sorprendió de lo joven y despreocupada que sonaba aquella risa. «Soy Siena», se presentó la chica, aún sonriendo. «¿Vienes aquí a menudo?» «Beatriz». «Y sí, esta es una de mis galerías favoritas, aunque a veces su búsqueda del arte moderno me hace cuestionar mi propia percepción de la belleza». Hablaron durante casi una hora, pasando de un cuadro a otro. Beatriz guió hábilmente la conversación, permitiendo que Siena se sintiera más experimentada en cuestiones de arte moderno. En realidad, la chica dominaba bastante bien el tema, al parecer preparándose diligentemente para impresionar a su público. ¿Tomamos un café?, sugirió Beatriz cuando terminaron de ver la exposición. Hay un sitio maravilloso cerca de aquí con unos éclairs estupendos. En el café, la conversación se volvió más personal. Beatriz dirigió cuidadosamente la conversación, evocando la imagen de una mujer soltera pero con éxito. El marido siempre está de viaje. El negocio de la construcción le lleva mucho tiempo. Notó que Siena se ponía un poco tensa al oír hablar de la construcción, pero no se lo dijo. «¿A qué te dedicas?», preguntó Beatriz, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Trabajo para una empresa de construcción, asistente personal del director general», dijo Siena con orgullo mal disimulado. «Vaya, qué coincidencia. Quizá conozca a mi marido. Aunque hay muchas empresas de construcción en la ciudad, ¿cómo se llama?». La voz de Siena destelló con recelo. «James Harrington, Construcciones Harrington», mintió Beatriz con facilidad. Siena se relajó visiblemente. «No, no me he enterado. Trabajo en Carmichael Build». «Oh, los competidores de mi marido. Pero no hablemos de trabajo. Dime, ¿dónde aprendiste a ser tan entendida en arte contemporáneo?». Las 2 horas siguientes pasaron volando sin que nadie se diera cuenta. Beatriz escuchó atentamente las historias de Siena sobre la universidad, sus sueños de montar su propia galería, su amor por los impresionistas. La chica hablaba apasionadamente, deteniéndose de vez en cuando. «Lo siento, probablemente estoy hablando demasiado». «No, estoy muy interesada. Me alegro mucho de conocerte. Últimamente no he tenido a nadie con quien hablar de arte». Intercambiaron números de teléfono. Beatriz notó cómo se le iluminaban los ojos a Siena cuando le propuso que volvieran a verse la semana que viene. «Claro que sí. Hay una nueva exposición de artistas franceses cerca». Ya en casa, tumbada en la bañera, Beatriz reflexionó sobre la noche anterior. Siena era más complicada de lo que se había imaginado. Tras la máscara de empresaria segura de sí misma, se escondía una chica solitaria desesperada por el reconocimiento y la amistad. Eso podía explotarse. Durante las semanas siguientes se reunieron con regularidad en exposiciones, cafés e incluso salieron juntas de compras. Siena fue abriéndose poco a poco, compartiendo cada vez más historias personales. Por supuesto, guardó silencio sobre su oscuro pasado y su relación con Lawrence, pero Beatriz tampoco se precipitó. «¿Sabes?», había dicho Siena durante su último encuentro, «me alegro mucho de que nos hayamos conocido. Es tan fácil hablar contigo». Beatriz sonrió, cubriendo la mano de la chica con la palma. «Yo también aprecio nuestra amistad». Por la noche, echó un largo vistazo a sus selfies juntas que Siena colgó en Instagram. «Arteterapia con mi mejor amiga», rezaba el pie de foto. «Pobre chica», susurró Beatriz. «No deberías haber creído a la primera mujer que conociste en la galería, sobre todo si esa mujer es la esposa de tu amante». Lawrence no notó enseguida el cambio en el comportamiento de su esposa. Al principio fueron pequeñas cosas. Nuevos perfumes, trajes más cuidadosamente elegidos, sonrisas misteriosas al comprobar los mensajes en el teléfono. Cada vez más,
Sorprendió a Beatriz hablando con alguien por teléfono, conversaciones que ella interrumpía al instante cuando aparecía él. ¿Has hecho algún amigo?, le preguntó un día durante la cena, intentando que la pregunta sonara despreocupada. Beatriz notó cómo sus dedos agarraban los cubiertos con más fuerza. Sí, nos conocimos hace poco en una galería de arte. Es increíble lo mucho que tenemos en común. Se abstuvo deliberadamente de entrar en detalles, sabiendo que eso lo pondría aún más nervioso. Mientras tanto, Siena empezaba a cambiar de verdad. Sus encuentros con Beatriz se hicieron regulares. Todos los miércoles y viernes pasaban las tardes juntas, hablando de arte, de literatura, compartiendo sus pensamientos más íntimos. Beatriz dirigía hábilmente las conversaciones en la dirección correcta, creando la imagen de una mujer cuyo marido la malinterpretaba por completo. A veces los hombres pueden ser muy ciegos. James, por ejemplo, cree que basta con mantener económicamente a su familia, y el hecho de que yo necesite simple atención humana ni se le pasa por la cabeza. Siena se puso visiblemente nerviosa ante tal conversación. Quizá deberíamos hablar con él. Oh, lo he intentado, pero él es, ¿cómo decirlo? Tiene su propia forma de ver las relaciones. Cree que una mujer debe estar agradecida por la estabilidad financiera y no exigir más. Estas palabras dieron en el blanco. Beatriz vio que Siena, sin darse cuenta, trazaba paralelismos con Lawrence, que también prefería resolver todos los problemas con dinero. En la oficina, la relación entre los amantes empezó a cambiar. Cada vez con más frecuencia, Siena percibía en Lawrence los mismos rasgos que Beatriz había mencionado. Mandón, acostumbrado a dar por sentada la lealtad de las mujeres, incapaz de una verdadera intimidad emocional. Últimamente pareces distraída, comentó Lawrence durante uno de sus encuentros secretos en su casa de campo. Estoy pensando mucho, respondió Siena con evasivas, recordando una conversación reciente con Beatriz sobre cómo los hombres se aprovechan de las jóvenes prometiéndoles montañas de oro. Lawrence empezó a notar un enfriamiento por parte de su amante. Cada vez con más frecuencia encontraba excusas para cancelar sus encuentros, alegando cansancio o planes con un amigo. Esto le irritaba cada vez más, pues estaba acostumbrado a tener el control absoluto de la situación. ¿Quién es esa nueva amiga tuya?, preguntó un día con mal disimulada irritación. Solo una mujer con la que compartimos intereses. Sintió Siena un repentino impulso de proteger su amistad con Beatriz de su intromisión. Ella me comprende como nadie. También en casa, Lawrence estaba cada vez más irritable. No podía entender lo que estaba ocurriendo. Su plan perfecto empezaba a desmoronarse. La esposa, que debía estar cada vez más deprimida y aislada, de repente floreció. Su amante, que antes le miraba con adoración, ahora parecía pensativa y distante. ¿Por qué no invitas a tu amiga a cenar?, sugirió a Beatriz, con la esperanza de obtener más información. Oh, es una persona muy ocupada, sonrió Beatriz. Además, valoro esta amistad precisamente porque es solo mía. Lo entiende, ¿verdad? Utilizó deliberadamente las mismas palabras que él había empleado una vez para explicar su reticencia a presentarla a socios comerciales. Mientras tanto, Siena se cuestionaba cada vez más su relación con Lawrence. La historia de Beatriz de un marido que ve a su mujer como una hermosa propiedad le recordaba demasiado a su propia situación. ¿Sabes?, le dijo a Beatriz durante su reunión habitual, a veces pienso que merezco algo más que ser el bonito juguete de alguien. Beatriz le apretó suavemente la mano. Claro que lo mereces. Toda mujer merece ser amada de verdad, no ser el respaldo de alguien. Aquella noche, por primera vez, Siena no respondió a la llamada de Lawrence. Cuando Beatriz volvió a casa, se alegró de ver a su marido paseándose por el estudio, demasiado excitado para irse a la cama. Las grietas de su plan perfecto eran cada vez más profundas,
Y lo más hermoso era que él no tenía ni idea de que todos los hilos de esta destrucción estaban en manos de su vivo esposa. El viernes por la noche, Sienna llamó a Beatrice casi presa del pánico. Le temblaba la voz al pedirle una reunión urgente. Acordaron verse en un pequeño bar a las afueras de la ciudad, lo suficientemente lejos de sus lugares habituales. Cuando Beatrice entró en la habitación en penumbra, Sienna ya estaba allí, pálida, con ojeras, dando vueltas nerviosas a un vaso de vino sin tocar entre las manos. Tenía delante un sobre arrugado. «Siento haber interrumpido tu velada», empezó, pero Beatrice la interrumpió suavemente. «Sabes que siempre tendré tiempo para ti. ¿Qué ha pasado?» Sienna guardó silencio durante un largo momento y luego sacó una fotografía del sobre. En ella aparecía ella, muy joven, abrazada a un grupo de jóvenes de aspecto dudoso. «Este es mi pasado», dijo en voz baja. «Algo que nunca he contado a nadie, ni siquiera a mi jefe». Tartamudeó la palabra y Beatrice notó el ligero rubor en sus mejillas. La historia fluyó confusamente, con pausas. Sienna habló de su infancia huérfana, de mezclarse con malas compañías, de pequeñas estafas y dinero robado, sobre intentar empezar una nueva vida, ir a la universidad, conseguir un trabajo. Y ahora me ha encontrado. Jason. Quiere $100,000 o va a arruinar toda mi vida. No tengo tanto dinero, y si se enteran en el trabajo. Beatrice escuchó atentamente, fijándose en los cabos sueltos de la historia de Sienna, sobre todo en lo referente al trabajo y al jefe. ¿Cuánto tiempo tienes? 3 días. Quiere el dinero el lunes. Beatrice agitó su vaso pensativamente. Sabe, mi marido tiene amplios contactos en ciertos círculos. Quizá pueda ayudar. No puedo aceptar. Piensa en ello como un préstamo de amistad. Devuélvelo cuando puedas. Sienna levantó los ojos llenos de lágrimas. ¿Por qué quieres ayudar? Porque sé lo que se siente cuando el pasado te alcanza y amenaza con destruir todo lo que has construido. Beatrice dejó que la amargura se deslizara en su voz. Y porque te mereces una segunda oportunidad. Al salir del bar, Beatrice marcó el número de Rodríguez. Tenemos que resolver el problema con Jason Black, utilizar la información sobre su último robo, que elija entre la cárcel o una nueva vida en otro estado, con una compensación adecuada, por supuesto. 2 días después, Sienna llamó llorando. Se ha ido, simplemente ido. Me envió un mensaje diciendo que se iba y que no volvería a molestarme. ¿Cómo lo hizo? A veces las palabras adecuadas en los oídos adecuados hacen maravillas, contestó Beatrice con evasivas. Lo importante es que este capítulo de tu vida está cerrado. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Vamos, para eso están los amigos. Aquella tarde Beatrice estaba sentada en su despacho repasando el informe Rodríguez. Sienna no había dicho todo, especialmente sobre sus reuniones con Sinclair. Pero eso podría usarse más tarde. Lo importante era que la chica estaba ahora en deuda con ella, y las deudas había que pagarlas tarde o temprano. Lawrence llamó a la puerta. ¿Has visto mis gemelos? ¿Los de platino? En el cajón superior de la cómoda, querida. ¿Vas a algún sitio? Cena de negocios con los socios. Beatrice sonrió. Por supuesto, cariño. No te quedes hasta muy tarde. Ella sabía que él tenía una reunión con Sienna esta noche. Me preguntaba si se daría cuenta de cómo había cambiado su amante. La sombra de ansiedad en sus ojos, la forma en que miraba cada vez más hacia otro lado. Beatrice se recostó en su silla. Las piezas del tablero se iban colocando poco a poco en su posición. Ahora solo quedaba esperar. Era un otoño lluvioso. Beatrice estaba sentada en su despacho, revisando documentos, cuando Lawrence le informó del próximo viaje de negocios. Tengo que volar a Chicago durante 3 días. Negociaciones importantes. Parecía preocupado por la reacción de ella. ¿Puedes arreglártela sola?
Por supuesto, cariño. Además, tengo a la señora Pettigrew conmigo, sonrió Beatrice, observando para sus adentros la diligencia con que él se hacía el marido solícito. Esa misma tarde recibió un mensaje de Siena. ¿Podemos vernos? Urgente. Quedaron en su cafetería habitual. Siena frotó nerviosamente su servilleta, evitando mirar a Beatrice a los ojos. Lo he oído por casualidad. En fin, mi jefe se va de viaje de negocios. ¿Y qué tiene eso de extraño? No hay viaje de negocios. Se queda en la ciudad. Siena bajó la voz. Y además, vi un plano de tu barrio en su escritorio. Tenía marcadas las cámaras de seguridad, las rutas de patrulla. Beatriz mantuvo la calma, aunque su corazón latía más rápido. ¿Por qué decidiste contarme esto? Porque... Siena tartamudeó. No lo sé. Siento que algo va mal. Últimamente está un poco nervioso, irritable, preguntando constantemente por ti, por nuestros encuentros. La noche de la Villa de Lawrence, Beatrice se preparó. Las cámaras ocultas que había instalado funcionaban perfectamente. Dejó que la señora Pettigrew se fuera temprano, pero advirtió a la seguridad de la casa de posibles problemas. A las 2:30 de la madrugada, los sensores de movimiento detectaron actividad en el patio trasero. Beatriz, tumbada en la cama, observó lo que ocurría a través de su tableta. 2 hombres vestidos de oscuro intentaban desactivar el sistema de alarma. Profesionales, a juzgar por sus acciones. Escribió un mensaje preparado para seguridad, pero no lo envió. Esperó. Los ladrones habían entrado en la casa por la puerta trasera. Beatriz oyó sus pasos cautelosos en la planta baja. Se movían con confianza, claramente familiarizados con la distribución. De repente, se oyó romper un cristal. Uno de los Bio había tirado deliberadamente un jarrón. La alarma saltó al instante. Beatriz pulsó enviar. Lo que sucedió a continuación fue rápido. Sirenas de policía, pisotones, gritos. Los de seguridad llegaron en 3 minutos, demasiado rápido para una respuesta casual. Los ladrones escaparon, dejando tras de sí un salón destrozado. Mientras la policía se alejaba, redactando su informe, Beatrice se sirvió un whisky y llamó a Lawrence. «Cariño, hemos sufrido un robo. No, estoy bien. Solo asustada. Claro, vuelve si crees que lo necesitas». 1 hora más tarde llegó corriendo a casa, despeinado y con una colonia sospechosamente fresca. «Dios, cariño, qué miedo. Tenemos que reforzar la seguridad». Beatrice dejó que la abrazara, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. ¿Era de miedo por ella o de rabia por el fracaso del plan? A la mañana siguiente, Siena parecía enferma. Evitó la mirada de Lawrence y, cuando él salió del despacho, cogió el teléfono. «¿Beatriz? Menos mal. Me he enterado del robo. No pasa nada. Solo me he asustado un poco». «Escucha». La voz de Siena temblaba. «Hay algo que tengo que decirte. Es importante». «Por supuesto, cariño. ¿Nos vemos en nuestro café después del trabajo?» Beatriz colgó el teléfono y sonrió. Siena estaba madura para una conversación franca. Quizá había llegado el momento de adelantar un poco las cosas. Sacó una carpeta de fotografías de la caja fuerte. Los obías habían sido lo bastante descuidados como para ser captados por los objetivos de sus cámaras. Uno de ellos era bien conocido por el equipo de seguridad del banco donde trabajaba como notaria. No sería difícil relacionarlo con Lawrence. «Qué descuidada eres, cariño», susurró, mirando las fotos. «Estás perdiendo tu toque». Por la noche iba a tener una interesante conversación con Siena. Tenía que hacerle saber la gravedad de la situación, pero sin asustarla. Después de todo, la gente asustada tiende a hacer cosas estúpidas. Y Beatriz no podía permitirse cometer errores. No ahora, cuando el juego se estaba volviendo realmente peligroso. Por la mañana, Siena parecía agotada. Beatriz y ella se reunieron en su café habitual. Siena removía distraídamente su té frío, evitando mirar a su compañera a los ojos.
Sabes, me asusté mucho cuando me enteré del intento de robo en tu casa, dijo finalmente. Es horrible sentirse desprotegida en tu propia casa. Beatriz tomó un sorbo de café. Extrañamente, no me siento asustada. Más bien, recelosa. Hay algo en este robo que no me cuadra. ¿Qué quieres decir? Siena se puso visiblemente tensa. Conocían la distribución de la casa. Sabían exactamente dónde estaban las cámaras, dónde las alarmas. James dice que estoy paranoica, pero... Beatriz hizo una pausa. A veces pienso que no todos los hombres de éxito se salen con la suya honestamente. ¿Y eso qué tiene que ver? Siena se arregló nerviosamente el pelo. Mi marido es el tipo de hombre que está acostumbrado a conseguir todo lo que quiere, a cualquier precio. ¿Conoces a los hombres así? Exteriormente impecables, siempre sonriendo, diciendo las palabras correctas, pero por dentro, Beatriz sacudió la cabeza. Hay un agujero negro en su interior que necesita llenarse constantemente, con dinero, poder, amantes jóvenes. Siena se estremeció y derramó el té. Beatriz le tendió las servilletas en silencio. Lo siento, no pretendía disgustarte, solo compartía una observación. ¿Sabes qué es lo peor de los hombres así? Creen sinceramente que tienen derecho a controlar la vida de los demás. ¿Qué quieres decir? La voz de Siena temblaba. Hace poco descubrí que James tenía otra familia, una esposa que murió místicamente en un accidente. Todo parecía perfectamente natural, sin sospechas, y 6 meses después se casó conmigo. Era pura improvisación, pero Beatriz vio que Siena palidecía. Por supuesto, ahora estaba pensando en Lawrence, en sus planes y en su papel en ellos. ¿Y qué vas a hacer tú?, preguntó Siena casi en un susurro. Todavía nada. Reunir información. Los hombres así suelen cometer errores por exceso de confianza, creyendo que son más listos que los demás, que pueden calcular cada movimiento. ¿Y si hubiera alguien alrededor que supiera lo que está tramando, pero tiene miedo de hacer algo al respecto? Beatriz miró a Siena con atención. ¿Hay algo que quieras decirme? Siena abrió la boca, pero en ese momento vibró su teléfono. Miró la pantalla y se puso aún más pálida. Tengo que irme. Hay una llamada de emergencia en el trabajo. Por supuesto, pero Siena... Beatriz la miró. Si alguna vez necesitas ayuda, cualquier ayuda, estoy aquí para ti. 2 días más tarde, Rodríguez envió un informe de que Siena había cancelado 3 citas nocturnas con Lawrence, citando una migraña, y otro día después solicitó su extracto bancario y su referencia laboral, signos evidentes de alguien que se preparaba para una huida rápida. Beatrice sonrió al leer el informe. Las semillas de la duda que se habían sembrado en el alma de Siena empezaban a brotar. Ahora había que darles tiempo para que crecieran con fuerza. Aquella tarde Lawrence llegó a casa especialmente irritable. Se paseó largo rato por el estudio, mirando el teléfono de vez en cuando. ¿Todo bien, cariño?, preguntó Beatriz inocentemente. Sí, solo... problemas con un proyecto. No te preocupes tanto, seguro que tu encantadora ayudante se encargará de todo. Se volvió bruscamente hacia ella, pero Beatriz ya estaba hojeando una revista con mirada serena. El juego era cada vez más interesante. Lawrence se quedó hasta tarde en el despacho, repasando los papeles para la reunión de mañana. El reloj marcaba casi las 10 de la noche cuando salió de su despacho para recuperar una carpeta que había olvidado en la sala de conferencias. Al pasar junto a la mesa de Siena, deslizó la mirada por el monitor aún encendido de su ordenador. Instagram brillaba en la ventana abierta del navegador. Lawrence estaba a punto de pasar de largo cuando algo le hizo detenerse y volver. En la pantalla había una foto de Siena. Estaba de pie en una galería de arte, con el brazo alrededor de los hombros de una elegante mujer de mediana edad. Una mujer que él conocía mejor que nadie, su propia esposa.
Sus dedos apretaron el respaldo de la silla. Noche de arte con mi amiga favorita, decía el pie de foto. La fecha era de hace 15 días. Lawrence empezó a navegar frenéticamente por el perfil de Siena. Fotos en cafés, selfies en exposiciones, salidas de compras juntas. Docenas de fotos, docenas de comentarios entusiastas. Beatriz y Siena, sonrientes, felices, absortas en la conversación. Una historia de meses. Las sienes le latían con fuerza. Se hundió lentamente en la silla de Siena, tratando de encontrarle sentido a lo que estaba viendo. ¿Cuánto tiempo llevaba ocurriendo? ¿Por qué no se había dado cuenta de nada? Y lo más importante, ¿qué sabía Beatriz? Le temblaban las manos al marcar el número de Siena. Los pitidos parecían interminables. ¿Sí? Su voz sonaba somnolienta. Vuelve a la oficina inmediatamente. ¿Qué? Lawrence, es casi... Inmediatamente. Apenas se contuvo de gritar. Tienes 20 minutos. Ella llegó 23 minutos más tarde, sonrojada por su rápida caminata, el pelo revuelto, el abrigo puesto apresuradamente sobre la ropa de casa. Se detuvo en la puerta de su despacho, respirando con dificultad. ¿Qué ocurre? Estaba a punto de... Háblame de tu amiga. Su voz era engañosamente tranquila. Sobre Beatriz. Vio que se le iluminaba la cara con una sonrisa. Oh, ¿conoces a Beatriz? Nos conocimos en la galería hace unos meses. Es una mujer increíble, una verdadera conocedora del arte. Congeniamos enseguida. ¿Y qué te contó de su marido? Lawrence se dirigió a la barra y se sirvió un whisky. Aún le temblaban las manos. Ahora mismo está en el negocio de la construcción. James Harrington es dueño de una empresa de construcción. No están muy unidos, él siempre está viajando. ¿Por qué lo preguntas? Lawrence se volvió hacia ella lentamente, agitando su vaso. Porque no existe James Harrington. Beatriz es mi mujer. El silencio que flotaba en el estudio parecía palpable. Siena se quedó paralizada con la boca abierta y su rostro palideció rápidamente. ¿Qué? Mi esposa. Acuñó cada palabra. La mujer que planeamos... No. Siena se tambaleó hacia la puerta sacudiendo la cabeza. No. Hay algún tipo de error. Beatriz no puede ser... Es tan amable, tan comprensiva. Me ayudó con Jason. ¿Con quién? Él dio un paso hacia ella. No importa. Tragó saliva convulsivamente. Es que ella no es nada de lo que describiste. Es inteligente, sutil, empática. ¿Amable? Rió roncamente, dando un gran sorbo de whisky. Así que no sospechaste nada. ¿No te diste cuenta de que te estaba manipulando? ¿Manipulando? Tú eres el manipulador, gritó Siena sorprendida para sus adentros. Estaba temblando. Todo este tiempo me has estado utilizando para... Dios mío, le he hablado de nuestros encuentros, de cómo te preocupabas por mí, de cómo me prometiste un futuro. ¿Y pensabas que eso era amor? Su sonrisa se volvió cruel. Lanzó el vaso contra la pared, los fragmentos se esparcieron por el estudio. Pobre niña huérfana, soñando con una vida hermosa, tan agradecida por la atención de un hombre de éxito. Basta, le tembló la voz. Me voy. No te vas a ninguna parte, sabes demasiado. ¿Y qué vas a hacer? ¿Matarme como vas a matarla a ella? Siena tenía miedo de sus propias palabras. Dios, ¿cómo he podido involucrarme en esto? Al instante siguiente, Lawrence estaba a su lado, con los dedos clavados en sus hombros. No te atrevas a amenazarme. Tú te has metido en todo esto. ¿Crees que no te veo ponerle ojitos a Sinclair? ¿Pensaste que estarías en el lado seguro? Suéltame, estalló, corriendo hacia la puerta. Estáis locos. Los dos estáis locos. Tú con tus planes, ella con sus juegos. He dicho que no vas a ninguna parte. No le diré nada a nadie, susurró, tanteando el pomo de la puerta. Deja que me vaya, me iré, desaparece, pero no me toques.
y huir con tu nuevo compañero. No, yo solo quiero olvidar todo esto, como un mal sueño. Ni siquiera recogeré mis cosas de la oficina, simplemente me iré. Se acercó lentamente al escritorio, sacó un papel. Escribe una carta de dimisión, por voluntad propia, ahora mismo. Le temblaban tanto las manos que se le cayó el bolígrafo 3 veces. Finalmente, le entregó la hoja firmada. Tienes una hora para salir de la ciudad. Si te veo aquí mañana... Siena salió corriendo del despacho sin terminar. Sus tacones repiquetearon en el despacho vacío y la puerta se cerró de golpe. Lawrence se quedó solo. A la luz de la lámpara del escritorio, miró las fotos de la pantalla del ordenador de Siena. Su esposa y su amante, 2 mujeres, cada una jugando a un juego diferente. Pero, ¿a cuál? Llegó a casa a medianoche. Beatriz le esperaba en el salón con un libro entre las manos. ¿Un día ajetreado, cariño? Sí, tuve que despedir a un empleado. Incompetencia. Es una pena. Espero que encuentres un sustituto digno. Miró a su mujer con atención. ¿Qué se esconde tras esa sonrisa serena? ¿Sabe ella más de lo que revela? Por cierto, dijo Beatriz como de pasada, levantándose de la silla, mi amiga me ha dicho hoy que se marchaba. Es una pena, estaba tan acostumbrada a nuestros encuentros. El vaso en la mano de Lawrence temblaba. A la tenue luz de la lámpara de mesa creyó ver un destello de burla en los ojos de su mujer. El juego era cada vez más peligroso. Ya no estaba seguro de quién ganaba y quién perdía. El timbre del teléfono despertó a Beatriz a las 2 de la mañana. Salió de la cama con cuidado de no despertar a Lawrence y salió al pasillo. ¿Beatriz? La voz de Siena se convirtió en un susurro. Siento que sea tan tarde y no tengo a nadie más a quien llamar. ¿Qué te pasa? ¿Estás llorando? Estoy en problemas. Dios, ni siquiera sé por dónde empezar. Se oyó un sollozo reprimido. Estoy en la estación de tren, pero no tengo dinero para el billete. Me ha bloqueado las tarjetas. ¿Quién las bloqueó? Siena, me estás asustando. Lawrence, tu marido. Beatriz hizo una pausa de la duración exacta necesaria para representar el shock. ¿De qué estás hablando? Mi marido es James. Oh. La voz de Siena se convirtió en un grito y luego volvió a ser un susurro. Lo siento, te lo contaré todo, pero ¿puedes venir? Por favor, tengo miedo de quedarme aquí sola. Beatriz encendió la grabadora del segundo teléfono escondido en el bolsillo de su bata. Por supuesto, espérame en la entrada principal. Siena esperaba en un banco de la entrada, encogida, cargada con una pequeña mochila. Cuando vio a Beatriz, corrió hacia ella, pero se detuvo a medio camino, como si se hubiera topado con un muro invisible. Lo siento, susurró. Soy tan tonta. Busquemos un lugar más tranquilo. Beatriz la tomó suavemente del brazo. Hay un café de 24 horas no muy lejos. La cafetería estaba vacía. Solo había una camarera adormilada limpiando las mesas. Se sentaron en la esquina más alejada. Siena acunó su taza de café entre las manos temblorosas. No sé si me creerás. Parece una locura. Cuéntamelo todo desde el principio. Y Siena lo hizo. ¿Cómo había aceptado un trabajo con Lawrence hacía 3 años? ¿Cómo la había cautivado? Un hombre apuesto y exitoso que prestaba atención a una chica sencilla. Cómo poco a poco su relación se convirtió en un romance. Al principio era como un cuento de hadas, regalos, restaurantes, promesas, y luego empezó a hablar del futuro, sobre cómo viviríamos juntos en una hermosa mansión victoriana. En mi casa, dijo Beatriz en voz baja. Sí, Siena bajó los ojos. Dijo que su mujer estaba enferma, que tenía el corazón débil, que no duraría mucho. No quise pensar en lo que eso significaba. Me convencí de que pasaría solo. ¿Y entonces? Entonces empezaron esas extrañas conversaciones sobre cómo podríamos acelerar las cosas.
fingir un accidente. Había pensado en todo, en cada detalle. Se suponía que yo debía ayudar con el papeleo, crear una coartada. Su voz temblaba cada vez más. Beatriz puso la mano en la grabadora que llevaba en el bolsillo, asegurándose de que seguía escribiendo. ¿Qué ha cambiado? Tú has cambiado. Siena levantó los ojos llorosos. Quiero decir, llegaste a mi vida. No sabía que eras su mujer, lo juro. Creía que estabas casada de verdad con ese tal Harrington. Eras tan sincera, tan amable, cuidando de mí, ayudándome con Jason. ¿Quién? No importa. Solo un hombre del pasado. Me ayudaste a deshacerme de él sin siquiera pedirme detalles. Y empecé a darme cuenta de cómo eres en realidad. Para nada como Lawrence te describió. ¿Y hoy? Hoy se ha enterado de nuestra amistad. Vio las fotos en Instagram. Estaba furioso. Nunca lo había visto así. Me amenazó, exigió que me fuera de la ciudad. Estaba asustada. Beatriz guardó silencio, dándole la oportunidad de hablar. «Ayúdame a desaparecer», susurró finalmente Siena. «Tengo trapos sucios sobre él, documentos, grabaciones de conversaciones, pero tengo miedo de usarlos. Me encontrará y...» «Calla», Beatriz le apretó la mano. «Tengo amigos en otros estados. Te ayudarán a empezar una nueva vida, trabajo, vivienda, papeles. Todo lo que necesitas es llegar a tu destino. ¿Por qué me ayudas? Después de todo lo que he... Porque tú también eres una víctima, igual que yo». Pasaron la siguiente hora discutiendo los detalles. Beatriz compró un billete para el autobús nocturno a Portland, le dio a Siena dinero en efectivo y el número de teléfono del hombre que se reuniría con ella allí. «¿Y tú? ¿Qué va a pasar contigo?», preguntó Siena antes de embarcar. «No te preocupes por mí, sé lo que hago». Mientras el autobús desaparecía en la noche, Beatriz sacó su teléfono y dejó de grabar. 3 horas de confesiones eran más que suficientes para sus propósitos. La residencia de ancianos Quiet Harbor, en los suburbios de Portland, no hacía honor a su nombre. Beatriz refunfuñó ante los gritos procedentes de la sala común, donde los ancianos pacientes discutían por el canal de televisión. «La señorita Allison está en la habitación 312», señaló la enfermera con indiferencia hacia el pasillo. «Solo que rara vez habla con las visitas». Grace Ellison, antes la primera señora Carmichael, estaba sentada junto a la ventana en una silla de ruedas. Una mujer delgada con el pelo prematuramente canoso parecía mucho mayor de sus 50 años. «Hola, Grace. Soy Beatriz Carmichael». La mujer se estremeció y sus dedos agarraron frenéticamente los reposabrazos. «Vete». «Sé lo que pasó hace 10 años». Beatriz se agachó junto a ella. «Y sé que no fue un accidente». Grace se quedó en silencio, mirando por la ventana con fijeza. «Está intentando hacerme lo mismo», dijo Beatriz en voz baja. «Pero esta vez será diferente. No puede probar nada». La voz de Grace era apenas audible. «Es demasiado listo. Esta vez no. Tengo pruebas, registros, testigos. Lo único que falta es tu historia». Durante la siguiente hora Grace habló acerca de cómo Lawrence había cambiado después de que el trato salió mal, cómo empezó a beber, cómo un día encontró los papeles del seguro de su vida, y luego estaba el fallo B-Diamond de los frenos. «Sobreviví de milagro, pero después del coma, después de todo, convenció a todo el mundo de que tenía un problema en la cabeza, que todo era culpa mía». Beatriz encendió la grabadora. «Cuéntamelo otra vez, desde el principio». De vuelta en la ciudad, no fue a casa, sino al banco. En la cámara acorazada la esperaba una carpeta con documentos que había ido recopilando durante los últimos meses. Un informe del mecánico sobre los daños deliberados en los frenos de su coche, fotos de los bezel de las cámaras ocultas, grabaciones de conversaciones con Siena, el testimonio de Grace, historial médico que supuestamente confirma problemas cardíacos y pruebas de cómo se falsificaron esos documentos.
Algo más, S.R.A. Carmichael. El empleado del banco la miró interrogativamente. Sí, necesito hacer un nuevo testamento. Por la noche, Lawrence guardó un silencio desacostumbrado. Observaba a su mujer mientras preparaba la cena. Sus movimientos parecían demasiado seguros para un hombre que había perdido a su mejor amigo. ¿No echas de menos a Siena?, preguntó, como de paso. Claro que la echo de menos, pero ella tomó la decisión correcta al alejarse de una relación tóxica. Se quedó inmóvil con el tenedor en la mano. ¿Qué quieres decir? Ah, es una historia muy triste. Beatrice sacudió la cabeza. Un hombre casado se metía con su cabeza, prometiéndole amor y un futuro. ¿Te imaginas? Hasta planeaba deshacerse de su mujer, pero Siena se dio cuenta a tiempo de que solo la estaba utilizando. Lawrence se puso pálido. Ella, ¿te lo contó? No todos los detalles, por supuesto. No importa. Lo importante es que escapó de ese monstruo. Beatrice untó tranquilamente mantequilla en su tostada, pero por el rabillo del ojo vio la blancura de los nudillos de su marido apretando el cuchillo. ¿Te has preguntado alguna vez? Su voz sonaba ronca. Quizás el hombre tenía una razón para asesinar. ¿Qué razones podría haber, querida? Hubo una pesada pausa. Beatrice casi podía sentir físicamente cómo su marido intentaba averiguar exactamente lo que ella sabía. Por cierto, se secó cuidadosamente los labios con una servilleta. Hoy he estado en el banco. Actualicé mi testamento, por si me pasa algo. Sus miradas se cruzaron sobre la mesa. El miedo brilló en los ojos de Lawrence, que por fin empezaba a darse cuenta de que el juego estaba fuera de su control. ¿Todo bien, cariño? Beatrice esbozó su característica sonrisa serena. Estás un poco pálido. Voy a acostarme. Podía oírle tantear por el despacho, intentando llamar a Siena. Pero todos sus teléfonos estaban apagados. Beatrice se asomó a la ventana. En algún lugar lejano, en otra ciudad, una joven empezaba una nueva vida. Y aquí, en esta casa, una vieja partida llegaba a su fin. Mañana por fin revelaría sus cartas, y sería el último acto de un drama de 15 años llamado matrimonio. Beatrice había elegido el domingo por la mañana para la conversación final. Lawrence había estado nervioso toda la semana. Ella le había oído hablar por teléfono con voz apagada, rebuscando entre papeles a altas horas de la noche. 2 veces se había apresurado a decirle algo, pero se había detenido a medias. Aquella mañana llevaba un vestido azul oscuro, el mismo que había llevado en su primera cita. Lawrence estaba sentado en su despacho revisando unos papeles cuando ella entró con una bandeja. «Un café, cariño. Tenemos que hablar». Se estremeció al oír su voz. «¿Sobre qué?» «Sobre tus planes de matarme». Ella depositó tranquilamente las tazas sobre la mesa. «Y sobre lo descuidados que has sido al ponerlos en práctica». Lawrence se quedó helado. Toda una gama de emociones pasó por su rostro, desde la sorpresa hasta el miedo. ¡Qué tontería! Por favor. Beatrice se sentó enfrente, inclinando elegantemente el pie sobre su pierna. No hagamos más teatro. Lo sé todo desde el principio. Desde el momento en que te oí hablar con Siena en este mismo despacho. Sacó el primer documento de la carpeta, una copia impresa de la grabación de su conversación. Verás, después de ese incidente, instalé dispositivos de escucha aquí. Fue muy esclarecedor escucharte hablar de mi corazón débil y de los accidentes. Lawrence se puso pálido. Vas de farol. ¿Lo estoy? Ella le tendió el siguiente documento. Aquí está el informe del mecánico sobre los daños deliberados en los frenos de mi coche. Y aquí hay fotos de tus mercenarios durante el robo simulado. Por cierto, uno de ellos resultó ser muy hablador cuando le ofrecieron elegir entre la cárcel y la cooperación. Sus manos se cerraron en puños. ¿Qué quieres? Tu atención, para empezar. Beatrice sorbió su café. Verá, tengo algo más de interés. Por ejemplo, el testimonio de su primera esposa. ¿Gracia?
Dejó escapar una risita nerviosa. Está loca. Ya no. Las últimas drogas hacen maravillas. Y sus recuerdos de la noche en que fingiste el accidente son extraordinariamente nítidos. Lawrence se levantó y empezó a pasear por el despacho. ¿Y ahora qué? ¿Vas a chantajearme? Oh, no, cariño, solo quiero el divorcio. Te irás tranquilamente, sin reclamar la casa ni mi fortuna. A cambio, todos estos papeles se quedarán en un lugar seguro, sin llegar a la policía. ¿Y si me niego? Beatriz sonrió. Entonces, mañana por la mañana, mucha gente recibirá cartas muy interesantes. La policía, la agencia tributaria, la prensa. Y por supuesto sus socios de negocios. Estoy segura de que el señor Sinclair estará encantado de conocer tus planes de hacerte cargo de su empresa. Usted dio un paso hacia ella, pero se detuvo cuando la vio sacar tranquilamente su teléfono. Ni se te ocurra, cariño, con solo pulsar un botón, todos los documentos llegarán a sus destinatarios. Lawrence se hundió pesadamente en su silla. ¿Cuándo te convertiste en alguien tan... ¿Así? Sonrió ella. Siempre he sido así, solo que tú veías lo que querías ver, una esposa aburrida y sumisa. Hablando de esposas, Siena te manda saludos. Tú también la usaste. No, la salvé. De ti. Está empezando una nueva vida, sin manipulaciones, sin mentiras, sin miedo. Beatriz se levantó. Se alisó el vestido. Tienes una semana para mudarte. Los papeles del divorcio ya están en manos de mi abogado. Y no intentes nada. Si me pasa algo, todas las pruebas de tus crímenes se harán públicas. Se dirigió a la puerta, pero se detuvo en el umbral. ¿Sabes qué es lo gracioso? Si simplemente me hubieras pedido el divorcio, habría aceptado. Pero tuviste que jugar a este elaborado juego. Arruinaste todos mis planes, dijo con voz apagada. No, cariño. Fuiste tú quien arruinó nuestro matrimonio. Solo me estaba protegiendo. Una semana después, Lawrence se mudó. Un mes después, firmaron los papeles del divorcio. Él no tenía derecho a nada, ni a la casa ni al dinero. Pronto su empresa anunció una fusión con una pequeña constructora de otro estado, y él desapareció de la vida de ella. Siena envió una postal desde Portland. Había aceptado un trabajo en una galería de arte y había empezado a escribir un libro. Gracias por la segunda oportunidad, escribió. Beatriz se asomó a la ventana de su despacho y contempló el roble que había plantado su bisabuelo. La casa volvía a pertenecerle a ella sola. El aire olía a rosas del jardín y por primera vez en mucho tiempo se sentía completamente segura. Sobre la mesa había una invitación para la inauguración de una nueva exposición en la galería. Quizá debería ir a Portland. Al fin y al cabo, la verdadera amistad era algo raro, sobre todo cuando nacía de circunstancias tan extrañas. Beatriz sonrió y empezó a hacer las maletas. Por fin podía permitirse vivir la vida que quería vivir, sin máscaras, sin fingimientos, sin miedo. Y los 15 años de espera habían merecido la pena. Un año después, Beatriz estaba sentada en una pequeña galería de Portland mirando una nueva exposición. Siena, que ahora era la comisaria, hablaba animadamente de la joven artista cuya obra estaban presentando. «Has cambiado», comentó Beatriz cuando se sentaron en un café más tarde. «Más segura de ti misma. Ya no interpreto papeles ajenos», sonrió Siena. «Sabes, a veces me despierto y no puedo creer que todo haya sucedido. Lawrence, sus planes, toda esa pesadilla. Y yo a veces me despierto y no puedo creer que me quedara con un amigo de verdad de esa historia». Ambos rieron. El pasado retrocedió, convirtiéndose solo en una historia que contar. Esa noche, de vuelta en su casa, Beatriz encontró en el correo una carta de un abogado. Lawrence se había vuelto a casar en algún lugar de la costa oeste. «Espero que esa pobrecita resulte ser más lista que Grace y yo», pensó, arrojando la carta a la chimenea. El antiguo reloj del salón,
testigo de tantos dramas familiares, hacía tic-tac. Pero ahora su sonido ya no parecía siniestro. Ahora era simplemente el sonido de una casa por fin en paz. Beatriz se asomó a la ventana. A la luz del sol poniente, la Rosaleda parecía especialmente hermosa. Recordó cómo se había preocupado alguna vez por si Siena sería capaz de cuidar las rosas adecuadamente. Qué ingenuos le parecían ahora aquellos pensamientos. Siena había encontrado el suyo en el mundo del arte, y Beatriz había aprendido por fin a disfrutar sola del suyo, aunque tal vez no del todo sola. Grace vendría a visitarla la semana siguiente, ya no una víctima perseguida, sino una mujer que había redescubierto el gusto por la vida. Curioso, pensó Beatriz, sirviéndose una copa de vino. Lawrence quería deshacerse de nosotros, pero solo acabó haciéndonos más fuertes, y nos presentó el uno al otro. Al otro lado de la ventana empezaba a llover, la suave lluvia primaveral tan buena para las rosas.